Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos a este su espacio aquí en la República. Mi nombre es Manuela Camacho y como cada tarde los acompaño de 3 a 4 de la tarde aquí en el streaming de la República. Hoy hemos planeado un programa especial a puertas del 8M, Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, que como hemos señalado es un día en el que conmemoramos la lucha de las mujeres, un día que en realidad tiene un sentido que es estrictamente político, de lucha, de conmemoración, y que nos sirve para revisar como mujeres qué tanto hemos avanzado y desde qué flancos se está intentando retroceder en nuestros derechos, en lo poco que hemos conseguido, que nos ha tardado años de lucha de muchas otras mujeres que estuvieron antes de nosotras y que ahora en particular en el contexto latinoamericano, pero aquí en el Perú, se encuentra en riesgo. Para eso hoy vamos a tener un programa especial en el que vamos a hablar sobre los diversos ámbitos en los que podría estar en riesgo lo conquistado en materia de derechos sexuales y reproductivos. Recordemos que el 8 de marzo es una fecha que es reconocida por la ONU desde 1975 como el Día Internacional de la Mujer, principalmente de la mujer obrera, de la mujer trabajadora y que ahora lo conocemos así como el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué seguimos hablando? ¿Por qué seguimos teniendo un día en el que es necesario conmemorar esta lucha? Porque aún se sigue escuchando desde algunos sectores, pero ¿por qué la mujer tiene que tener un día en especial? ¿Por qué hay que detener el calendario un día específico para hablar sobre los problemas que atraviesan las mujeres? Bueno, porque lamentablemente la condición femenina, el ser mujer, sí implica ser atravesada por una serie de violencias distintas a las que tenemos con nuestros pares masculinos. Y eso es algo que no se señala solamente desde lo discursivo, sino que se traduce en estadísticas. Ser mujer hoy en día sí nos sigue costando la vida. Le sigue costando la vida a niñas y adolescentes que forman el porcentaje más grueso de las víctimas de desaparecidas, de víctimas de trata de personas, de víctimas de abuso sexual. Le sigue costando la vida a la cifra de mujeres, a la cantidad de mujeres que conforman la cifra de feminicidios que se siguen dando en aumento año tras año. Tengo aquí algunos índices como para sostener de lo que estamos hablando, aunque es importante recalcar que cuando hablamos de las vidas de las mujeres, no solamente pueden traducirse en números, porque estamos hablando de personas que dejan atrás familias enteras, cuyas muertes enlutan a familias enteras y que dejan un vacío grande en nuestra sociedad. Entre el 2015 y el 2024 en el Perú se registraron 1.345 feminicidios en el país, con un promedio de 3 mujeres asesinadas por semana. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reportó el año pasado, 2025, alrededor de 133 feminicidios al cierre del año. Quiere decir más de 10 asesinadas al mes por razones de género. Cuando hablamos este término que muchas veces genera, no sé, anticuerpos en personas que quizás han escuchado la manipulación del discurso de personas que le temen a la palabra género, es importante que tratemos de explicar de qué estamos hablando o a qué nos referimos cuando decimos que las mujeres son asesinadas, que hay un grueso y un grupo de mujeres que son asesinadas por razones que están relacionadas con su género. Esto básicamente puede traducirse pensando en la cifra de homicidios diarios. En un país como el nuestro, en el Perú, cualquier persona, tanto usted como yo, si usted es hombre, por ejemplo, y yo que soy mujer, corremos un riesgo, ¿verdad?, al salir a la calle. Eso lo sabemos por los altos índices de inseguridad, de criminalidad que estamos atravesando. Eso es cierto. Ambos estamos en riesgo, tanto nuestros pares masculinos como nosotros. La diferencia es que existen motivadores que distan de los comunes por los que los hombres son asesinados. Por eso hablamos de motivos de género. Quiere decir que el ser mujeres sí nos expone a un tipo de violencia que tiene motivaciones distintas a las de los homicidios comunes. Robo o
sicariato o inseguridad, que por un lado se traducen de manera diferenciada a lo que implica razones de género. ¿Qué quiere decir? Razones que tienen que ver con la forma en la que las mujeres seguimos siendo percibidas en el mundo, la forma en la que para muchos hombres seguimos siendo inferiores, seguimos estando en un lugar de jerarquía por debajo y seguimos estando sujetas a su control. Y esto no solamente lo decimos desde lo que vivimos a diario y desde lo que experimentamos a diario, sino que está plenamente establecido en el Código Penal. Cuando, por ejemplo, en el Código Penal se habla del feminicidio, que en breves instantes vamos a hablar de esta figura, se habla de razones de género, lo que yo les estaba diciendo. El feminicidio se define como el que mata a una mujer por su condición de tal y tiene contextos específicos a los que hace referencia. Por ejemplo, violencia familiar, coacción, hostigamiento o acoso sexual, abuso de poder o de confianza o cualquier forma de discriminación contra la mujer. Estas son razones que llamamos relacionadas a su género, que tienen que ver con que, por ejemplo, un hombre no pueda soportar la idea de que una mujer no le pertenece, que tiene que ver con casos lamentables como, por ejemplo, el emblemático de Avi Ágreda, en el que un hombre que empieza a acosar a una mujer, que se empieza a hacer la idea de la posesión de una mujer, no puede soportar el rechazo y termina por asesinarla. Motivos relacionados a temas de pertenencia, de posesión, de celos que llamamos relacionados al género. Esto es importante decirlo porque es algo de lo que se quiere tratar de eliminar del Código Penal. Recordemos que hay propuestas como la específicamente la congresista Milagros Jáuregui, que quiere modificar la definición del feminicidio y eliminar la palabra feminicidio del Código Penal para llamarla y traducirla en asesinato entre parejas. A ver, quiero saber si tenemos conectada a la invitada para poder darle paso y conversar sobre esto juntas. Sí, ya, excelente. Entonces, antes de ir con Brenda Álvarez, quien muy amablemente nos acompaña esta tarde, sí quería hacer un breve repaso por la situación que atravesamos las mujeres y para poder conversarlo con Brenda en cuanto a los retrocesos puntuales que se han hecho desde el Congreso. Hay ciertas medidas que se han tomado, proyectos de ley que ya han sido aprobados y algunos que están en proceso de aprobación o que incluso están siendo reciclados por partidos políticos que buscan ir a la reelección, y de los que he hecho una pequeña lista para poder conversar aquí el día de hoy en nuestro especial sobre el 8M, sobre aquello que consideramos que son retrocesos en materia de derechos alcanzados por las mujeres. En un primer lugar, el ataque que se viene ejerciendo desde diversos flancos a la educación sexual integral. Recordemos que una ley aprobada por el Congreso reemplaza aquello que estaba establecido en el currículo escolar como educación sexual integral por una ley a la que han llamado con base científica, biológica y ética, algo que resulta de cierta manera redundante porque la educación sexual integral tiene como característica principal estar basada en estudios científicos. Evidentemente aquí lo que le han querido incorporar es esta palabra de la ética, que está más relacionada con la moral o aquello que un cierto grupo ideológico quiere imponer, un sistema conservador y que censura temas muy importantes de abordar, como es la educación sexual integral en materia de prevención del abuso sexual, hablar del consentimiento, hablar de los derechos sobre el cuerpo, hablar sobre sexualidad y obviamente sobre salud sexual y reproductiva, y con esto también métodos anticonceptivos, ¿no? Esto es aquello que se quiere modificar y que ya se alcanzó, de hecho, desde el Pleno del Congreso, para eliminar de cualquier tipo de espacio educativo, pedagógico, la educación sexual integral. ¿Qué significa o cómo se traduce en la práctica? Más niñas que no tienen herramientas para nombrar el abuso, más niñas que no tienen conocimiento de aquello que es el abuso y que por ende van a resultar siendo víctimas porque nadie les habla de este tema.
Más niñas a las que nunca les dijeron claramente, esto es delito, esto es abuso y tú estás en capacidad de denunciar. Evidentemente también más adolescentes que inician vida sexual de manera temprana y que lo hacen sin información a la mano, porque erróneamente se cree que al privarlas de esa información, entonces van a retrasar el inicio de su vida sexual, algo que sabemos que no es cierto y que solamente termina reflejándose en mayor embarazo adolescente, infecciones de transmisión sexual y mucho más desconocimiento que termina por ser adquirido por otras vías, como lo es la pornografía, por ejemplo, o la información que obtienen en Internet. Siguiente, este es un primer bloque. Siguiente tema, todas las presiones que se vienen ejerciendo para recortar el derecho al aborto terapéutico legal, no punible en el Perú desde 1924, más de 100 años de alcanzado este derecho y al día de hoy hay grupos que tienen vínculos religiosos que quieren reducir el alcance que tiene sin importarle ni siquiera cómo esto afecte principalmente a las niñas víctimas de abuso sexual que resultan embarazadas. Recordemos que el año pasado, en el mes de junio, una presión muy grande de grupos conservadores liderados por Milagros Jáuregui y Alejandro Muñante lograron que el Instituto Nacional Materno Perinatal modificara la guía del aborto terapéutico para reducir de 15 a 11 las causales aceptadas para que se pudiera recomendar a una paciente. Estamos hablando principalmente de pacientes que eran niñas y adolescentes. Y uno de los causales que se eliminó fue el de la salud mental. Quiere decir que estos grupos presionaron para que se dejara de considerar que la afectación a la salud mental de la gestante podía ser algo importante para valorar dentro de junta médica el aceptar el aborto terapéutico, el aplicar el aborto terapéutico, por ejemplo, para una niña a quien esto pudiera afectarle en el futuro más allá de lo físico, que tampoco se tiene en cuenta lo suficiente, ¿no? ¿Qué significa en lo concreto? Pues que van a haber más niñas violadas, producto de abuso sexual, de 10, 11, 12, 13 años, como hemos visto, un caso concreto, la niña de 10 años forzada a llevar a término un embarazo, a quienes se les va a negar este derecho. Y no solo eso, niñas que son perseguidas, acosadas de manera judicializada, incluso por querer acceder a este derecho. De eso específicamente vamos a hablar con Brenda en solo instantes. El tercer retroceso que se está intentando desde el Congreso, desnaturalizar o debilitar o de plano eliminar el Ministerio de la Mujer. Y ojo con esto que lo vamos a hablar también en un segundo bloque. Es una propuesta que están llevando al Congreso y a la presidencia candidatos de estas elecciones, que bajo el discurso de optimizar recursos o eliminar el gasto de recursos del Estado, utilizan antojadizamente el discurso de sustraer el Ministerio de la Mujer, fusionarlo con otro ministerio. Algo que en la práctica y que en esencia es un borrado de mujeres, que implica desconocer que las mujeres atraviesan una pandemia estructural y sistemática que a diario pone en riesgo sus vidas y que todavía no se hace lo suficiente desde las políticas públicas para trabajar en esa situación. El Ministerio de la Mujer aún opera de manera deficiente, pero es necesario por elementos que implementa como el CEM, el Centro de Emergencia Mujer, los centros de acogida CAR, una serie de elementos que conforman las políticas públicas que lidera el Ministerio de la Mujer y que son necesarios para trabajar en el bienestar de las mujeres, en la protección de las mujeres. Fusionarlo o eliminarlo va a hacer que ya no se pueda desde el sistema público pensar, planear, planificar con respecto a estos problemas que solamente o de manera diferenciada, no vamos a decir solamente, pero que de manera diferenciada afectan directamente y en mayor medida a las mujeres. Lo que va a terminar haciendo es debilitar los servicios especializados, las líneas de ayuda, los programas de autonomía, todo lo poco que funciona dentro del Ministerio de la Mujer. Evidentemente,
es también un mensaje político y un retroceso histórico que no exista una entidad del Estado que esté adscrita y que necesariamente tenga como tema central las poblaciones vulnerables y dentro de ese grupo a las mujeres. El delito de feminicidio como un quinto bloque, que como les mencionaba, es algo que la congresista Milagros Jáuregui quiere modificar a cambiar el nombre, ¿no? A violencia de pareja. El problema es que los feminicidios no solamente ocurren entre las parejas. Un ejemplo que mencionamos al inicio del programa, el caso de Evi Ágreda, terminó siendo asesinada por su acosador, que era un sujeto de su trabajo. No tenían una vinculación directa, no eran pareja. ¿Cómo entonces vendría a analizarse el caso desde el ámbito penal si le vamos a restar la posibilidad de que sea analizado como una violencia que puede ocurrir entre personas desconocidas, como termina sucediendo también? Elimina la causa estructural del feminicidio, que quiere decir que una mujer es atacada o se le quita la vida, en el caso de la violencia extrema que estamos hablando, el feminicidio, por razones relacionadas a su género, indistintamente de que la persona que termine por cometer el crimen sea su pareja o, como sucede en muchísimos casos, un desconocido. Al limitarlo a asesinato de pareja, estamos reduciéndolo a un conflicto de relación que borra por completo la desigualdad estructural que termina por producirlo y en esencia lo que decíamos al inicio del programa, esta sensación con la que crecen muchos hombres de posesión, de pertenencia y de no poder aceptar que el cuerpo de una mujer y su vida no les pertenece. Lo que termina por hacer es invisibilizar la magnitud del problema que tenemos entre manos y, por supuesto, de borrar todos los avances logrados. Bueno, vamos entonces a darle paso a Brenda Álvarez. Ella es abogada y fundadora de Proyecta Igualdad. Brenda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Manuela, muchísimas gracias. Buenas tardes. Encantada de estar en tu programa y de conversar sobre estos temas de tanta relevancia para la sociedad en general y en particular para nosotras, las mujeres. Sí, gracias a ti, Brenda, por conectarte. Y bueno, es lamentable que lleguemos a un 8 de marzo haciendo este repaso, ¿no? Un repaso de lo concreto en lo que el Congreso viene trayéndose abajo, lo poco que la lucha de años de las mujeres había alcanzado y que además no pretende detenerse, ¿no? Desde grupos conservadores, con ideas principalmente ligadas a lo religioso, se nos quiere quitar campo dentro de lo poco que hemos logrado conquistar. ¿Cómo ves tú el panorama? Sí, creo que en los últimos años han habido reiterados intentos por limitar los de pocos derechos que realmente tenemos en el Perú, porque es importante reconocer que como país no es que seamos un país abanderado del derecho a la igualdad de género. De hecho, somos uno de los países de la región que tiene estándares menos garantistas, ¿no? Por ejemplo, solo tenemos un tipo de aborto despenalizado, que es el que es posible realizarlo de manera legal cuando la vida o la salud se encuentra en riesgo. Eh, Frente a eso tenemos países como Argentina, Colombia, Uruguay, donde este derecho está absolutamente reconocido. La educación sexual, por ejemplo, otros países la tienen hace muchos años, nosotros no, y bueno, esto tiene impactos. Si uno, por ejemplo, hace un análisis sobre el incremento de embarazos en adolescentes en los últimos años, sobre todo en años donde esta arremetida más conservadora ha tenido mayor incidencia y mayor poder en la política, han habido incrementos en embarazos en adolescentes. De un 12% que estábamos de pronto en el año Mm. 2014, ahora estamos en el 18%. Eso nos debe llamar, digamos, la atención y decirnos y hacernos ver de que realmente lo que está en discusión es el desarrollo y los proyectos de vida de nuestras próximas generaciones, que están en este momento en manos de intereses religiosos y que son muy antojadizos, que se empeñan en recortar las oportunidades de desarrollo a nuestras próximas generaciones. Y creo que eso es lo que está en riesgo. Está en riesgo porque esto ha tenido y tiene implicancias, por ejemplo, en los contenidos a los cuales se va a acceder en la educación pública,
también tiene, digamos, implicancias, por ejemplo, en el acceso a servicios de salud y entre otros, digamos, circunstancias, como por ejemplo la reducción de la violencia contra las mujeres, que no es un problema de pareja, sino es un problema de discriminación estructural que se inscribe en una expresión, digamos, máxima de este tipo de violencia a través de la figura del feminicidio. Entonces, creo que Ujú. estamos viviendo unos años bastante complejos, eh, donde si bien es cierto, estos grupos religiosos y con poder político están intentando arrebatarnos lo poco que tenemos, lo que también es verdad es que voces como las tuyas y voces como de las organizaciones de la sociedad civil han impedido que algunos proyectos de ley impulsados, por ejemplo, por congresistas como Milagros Jáuregui de Aguayo, eh, tengan éxito, como por ejemplo limitar o penalizar nuevamente el aborto terapéutico, ¿no? Aborto Entonces, creo terapéutico. que esta mirada también es importante porque siento que en este momento la voz de la sociedad civil, sobre todo, y también de periodistas, quienes también ejercen un poder y siento que esto es importante reconocerlo, son como las únicas trincheras en las que tenemos que plantearnos para poder defender el futuro, siento yo. Porque nosotros estamos lidiando con estos personajes que y lo único que se empeñan es en truncar los futuros, en entorpecer, digamos, nuestras vidas. Sin embargo, considero que quienes estamos en este momento y tenemos un compromiso con la defensa de los derechos en general, estamos disputando, estamos peleando por el futuro, el desarrollo que siento como Perú tenemos derecho, ¿no? Claro que sí. Brenda, consulta. Por supuesto que es utópico preguntar o pedir que los candidatos tengan propuestas claras en materia de salud sexual y reproductiva. Creo que muy poco de eso se ha hablado en campaña. Casi a ninguno se le pregunta. A algunos se les pregunta sobre su postura en cuanto al aborto. Pero, ¿cómo ves tú, con miras a lo que se viene en el futuro, el alza de estos grupos conservadores? ¿Qué podría pasar si obtienen poder como el que han tenido durante esta última década? ¿Qué derechos específicos podrían estar en riesgo? Quizás, por ejemplo, si un grupo como Renovación Popular finalmente lograra obtener la presidencia, ¿se podría eliminar del todo aquello en lo que hemos avanzado? ¿Podrían volver a penalizar, por ejemplo, algo tan básico como el aborto terapéutico? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que la presencia de estos grupos en el poder, digamos que mezclan un poco la política y la religión, nos ponen en ese extremo de riesgo, ¿no? O sea, yo siento que, por ejemplo, como país estamos más cerca a Centroamérica que a la región, digamos, que a Latinoamérica, ¿no? Ahí Sí. tenemos ejemplos como El Salvador, como Guatemala, Nicaragua, ¿no? Entonces, creo que esa es la mira también, o ese es el proyecto de estos grupos, digamos, conservadores, ¿no? Siento que ese es un riesgo, es un riesgo. Sin embargo, también es necesario que reconozcamos, para no ser del todo pesimistas, que las nuevas generaciones están accediendo a más información. Y, por ejemplo, antes teníamos menos gente que hablaba con fuerza alrededor del aborto, pero ahora hay más juventud que está tratando, uno, de buscar información y, por otro lado, de poder hablar con mayor libertad sobre estos temas. Entonces, también haría como un llamado, ¿no? O sea, si es que en algún momento estos grupos de poder se asientan en el poder, yo siento que tampoco la van a tener muy fácil, muy sencillo. Porque una cosa es, digamos, la realidad que construyen en sus mentes y otra cosa es lo que pasa en la vida diaria o en, digamos, en el día a día. Y lo cierto es Ujú. que cada vez las personas ejercen su sexualidad más temprano y esto pasa porque siempre ha sido así, ¿no? Simplemente no lo queremos ver o ellos piensan que esa no es una perspectiva moral que deba conservarse. Mm. Y ahí viene el punto, ¿no? Cuando se habla de estas políticas, son políticas totalitarias, donde la posibilidad de pronto de la diversidad o del pluralismo se anula. Es decir, todos y todas tenemos que pensar como estas personas consideran que tenemos que pensar.
ejercer nuestra sexualidad como ellos quieren que se ejerza la sexualidad. En cambio, las propuestas, digamos, a favor de los derechos, lo que proponen es que las personas tengan las herramientas para poder tomar sus decisiones. Si, por ejemplo, hablamos del celibato, si quieres, debes poder, digamos, desarrollar ese plan de vida, ¿no? Si es que no, por ejemplo, también tener las herramientas para poder desplegar tu sexualidad conforme tú lo desees, de manera segura, de manera protegida y sobre todo, principalmente en el Perú, protegida frente a la violencia sexual. Somos uno de los países con más altos índices en violencia sexual. Las cárceles, mitad están llenas, digamos, de distintos delitos y la mitad son por delitos de violación sexual. Eso Sí. debería, digamos, llamarnos la atención, ¿no? Entonces, yo siento que si esto es así, sería como una condena adelantada a retrocesos de desarrollo, pero también creo que no la van a tener fácil y ese sería el mensaje que me gustaría que escucharan estos grupos, ¿no? Ahora, parece un loop, ¿no? Porque por un lado es, ok, educación sexual integral denegada, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva denegados, acceso a métodos anticonceptivos o información sobre este denegado, acceso al aborto libre y seguro denegado. Entonces, se queda un poco como, ¿qué es lo que proponen? No, a mí no me queda muy claro entonces si ninguna de las alternativas les cuadra, ¿qué es lo que proponen quienes se oponen a esto que he mencionado? La verdad es que no lo sé, porque poniéndonos en el caso, tampoco es que existan políticas de apoyo, digamos, o de cuidado para quienes, digamos, deciden continuar con embarazos no deseados. Tú Ujú. has denunciado no solamente el caso de este supuesto refugio de la casa del padre, pero lo cierto es que estas niñas y adolescentes que son forzadas a continuar con embarazos, digamos, el reto no termina en parir, sino que a ellas las hacen criar en contra de su voluntad. ¿Quién Mm. tiene que cuidar y dejar de ir a la escuela, por ejemplo, para cuidar a estas criaturas que no decidieron tenerlas? ¿Y cuál es la política del Estado frente a eso? Ninguna. Es seguir forzando que las niñas, digamos que estas niñas, a las que no puedo proteger, sigan truncando su proyecto de vida porque el Estado tampoco es que garantice políticas, digamos, de protección o de cuidado a los niños y niñas producto de violaciones sexuales, que es lo que pasa en la realidad. Por ejemplo, en un Ujú. caso que vimos con Aprueba Purímac, en un caso de una niña de 12 años que lamentablemente no pudo acceder a un aborto terapéutico, ella luego es remitida a un centro de atención residencial. Entonces ella pare, ella no quería asumir la maternidad y en este centro de atención residencial empezaron a limitarla de hacer sus actividades estudiantiles porque tenía que cuidar a la criatura. Wow. Y esa es, digamos, la regla en todos los centros de atención residencial. Y no me queda duda, ¿no? Es que también en la casa este del refugio del padre sucedía lo mismo, porque Sí. bueno, en las declaraciones te decía lo mismo, ¿no? Que lo que hacían es amar, digamos, a las criaturas, entre otro tipo de cosas. Entonces, yo siento que es un círculo sin salida. Las niñas y adolescentes no tienen salida, no pueden escapar de la violencia sexual, porque no hay políticas efectivas para la prevención, porque los colegios siguen produciendo violadores sexuales, y esto hay que decirlo. Las personas, sobre todo las personas que asistimos, digamos, a la escuela, pasamos más de 12 años en las aulas y si es que esas aulas están produciendo violadores sexuales, quiere decir de que hay algo que hay que hacer en las aulas que no se está haciendo. Entonces, no Ujú. protejo frente a la violencia sexual, sigo generando, digamos, violadores sexuales que salen de los colegios públicos. Por otro lado, le niego el acceso a esta niña de educación sexual para que pueda denunciar, para que sepa que puede contar con algunas herramientas, no puede acceder a métodos anticonceptivos, no puede acceder al kit de emergencia, no puede acceder a un aborto terapéutico y luego forzada no solamente a embarazarse, a Maternidad. parir, sino después a maternar y a cuidar. Entonces, Mm. ¿cuál es la salida? No hay salida para las niñas y adolescentes. Y eso, digamos, creo que eso es doloroso. Y creo que
Muchos de estos grupos se llenan la boca de manera inadecuada, propugnando la protección de los derechos de las niñas y los niños, pero en realidad ellos no protegen ningún tipo de derecho. Ellos lo que hacen es Mm. ensañarse con las niñas y las adolescentes, y esos son ensañamientos, siento yo. Entonces, como bien tú dices, ¿cuál es la salida? Yo siento que es ninguna, ¿no? Creo que el Claro. plan, digamos, que proponen es un plan de sufrimiento, ¿no? Y creo que nosotros y nosotras no merecemos tener ese tipo de proyectos de vida en nuestro país. Nuestro país es tan rico, tan diverso, y siento que merecemos, digamos, que esa diversidad y esa riqueza vaya de la mano con el desarrollo social y el desarrollo de los proyectos de vida de todas las personas. Correcto, sí, tal cual lo que dices, creo que lo has ilustrado perfectamente, ¿no? Son grupos que generalmente tienen como eslogan la protección de la infancia, con mis hijos no te metas, pero al final las infancias poco o nada les importan porque las arrinconan a no tener alternativa en una realidad en la que las niñas son víctimas de abuso todos los días. En Condorcanqui, lo decía Rosemary Pioch, reciben por lo menos una niña víctima de abuso sexual a diario, por lo menos. Y hay más de 800 casos que están estancados. Entonces, ahorita debería ser una de las prioridades en los planes de gobierno, en los debates de aquellos que están procurando obtener un curul, un cargo político, pero son temas que yo no los escucho, no se mencionan en lo absoluto y que pasan como a un segundo plano. Que entiendo que hay prioridades que a todos nos conciernen y nos preocupan, por ejemplo, el tema de la seguridad, pero dentro de vivir con seguridad está el tener una vida digna, los derechos de todas las personas por igual. Y creo que este también debería ser un tema que nos debería estar importando o llamando un poquito más la atención. Brenda, desde Proyecto Igualdad te quería preguntar, ¿cómo ven ustedes ahorita el tema del aborto terapéutico con respecto a lo que mencionaba de los retrasos que se han intentado hacer? Ya se han logrado limitar algunos de los causales del aborto terapéutico, eran 15, ahora son solamente 12. Sigue habiendo presiones sobre la maternidad de Lima, según lo que los mismos médicos han trasladado. Y de hecho, sé que Proyecto Igualdad ha acompañado algunos casos de mujeres y de niñas también que son perseguidas por abortar, son criminalizadas por abortar. Así es. Sí, creo que una de las cosas, digamos, fundamentales es que la guía para acceder al aborto terapéutico del 2014 sigue vigente en nuestro país y no ha sido modificada. eh, no ha sido modificada para limitar el acceso, pero sí ha sido modificada, por ejemplo, el año pasado, y esto es, digamos, un poco hasta contradictorio, eh, para garantizar el derecho a ser oídas de las niñas y las adolescentes. Y esto ocurrió en junio del año pasado, por orden del Poder Judicial, ¿sí? Entonces, la gran pregunta de esto, y que es algo que felizmente no lograron, no logró Milagros Jauregui de Aguayo, no lo logró, fue que el protocolo nacional ya tiene, digamos, una protección constitucional, por eso es que no pueden modificarlo, ¿no? Correcto. Entonces, según el protocolo nacional, las niñas tienen derecho a acceder a ese servicio de salud, porque si no, de pronto no tendrían derecho a ser oídas, ¿sí? Lo que pasó fue que ella puso énfasis por el caso de la niña Mila en Maternidad de Lima, que es un instituto de salud, de los institutos de salud, son las instituciones de salud que tienen el más alto nivel de especialidad, y ellos por lo general, como instituciones especializadas, lo que hacen es tener sus protocolos, los cuales revisan todos los años para que estos protocolos se adecúen a los avances científicos. Entonces, lo que hicieron ellos es incluir distintas causales, no solamente, digamos, afectación a salud mental, ¿no? Sino, y eso no implica una modificación del protocolo, del contenido del protocolo nacional. Lo que significaba era que por acuerdo, por investigación, se estaban señalando cuáles eran las posibles patologías que deben orientar a la evaluación de una junta médica. Porque dicho sea de paso, hay una causal abierta, que esa está en el protocolo desde el año 2014. Sin embargo,
es importante que, que todas esas condiciones de salud estén de alguna otra manera especificadas para que los médicos no tengan muchas dudas al momento de examinar. Porque lo cierto es que muchos del personal de salud no se actualiza, no lee y incluso considera que la salud solamente es salud física. Entonces, Mm, lo que logra Milagros Jauregui de Aguayo es que este protocolo de la maternidad de Lima sea tal cual el protocolo nacional del 2014. ¿Sí? Entonces, se sí. sacan distintas causales que estaban especificadas, que encontraban, por supuesto, respaldo en la causal 11, porque lo que uno busca es que todo esto sea en base a evidencia, ¿no? Entonces, y de hecho, dicho sea de paso, para poder acceder a un aborto terapéutico, tú necesitas pasar por una junta médica. La junta médica es la que determina si en tu caso Ay, amerita o no un aborto terapéutico, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó. Sí han habido presiones y de hecho también hubo mucha desinformación en medios de comunicación, lo que generó, por supuesto, mucho miedo por parte de muchos médicos y creo que ahí tenemos una tarea que es informar a la sociedad, sobre todo a las madres, a los padres de niñas o a los tíos de niñas y adolescentes que se pueden encontrar en ese tipo de situaciones, que es su derecho ir a exigir eh, una solicitud de aborto terapéutico a un hospital. Y esto de pronto no ha cambiado. Para el dolor de Milagro Jauregui Aguayo, diría yo, ¿no? Sin embargo, sí han habido esas presiones al Instituto Materno Perinatal y su trabajo, digamos, está siendo entorpecido, un trabajo que no tiene mm, o que está, digamos, fundamentado en ciencia, por presiones políticas religiosas, se ven un poco limitados y eso es absolutamente terrible. No obstante, sí. y quiero que aquí quisiera hacer un match con uno de los casos que nosotros acompañamos en Cajamarca de una niña de 14 años que fue agredida sexualmente por sus dos abuelos y producto de estas violaciones ella estuvo gestando. Eh, Ella accede a un aborto terapéutico, ¿sabes por qué? Porque su papá escuchó en la radio, y estamos hablando de un hombre, digamos, que no tiene primaria concluida, ¿sí? De Cajamarca, del área rural. Su papá escuchó en la radio una noticia de que una niña en situación similar a la de su hija pudo acceder a un aborto terapéutico. Imagínate que ese mensaje fue tan importante para este hombre, para que este hombre vaya a exigirlo al Centro de Emergencia Mujer, para que vaya a exigirlo a la Fiscalía y luego, gracias a esa exigencia y a esa, digamos, y a ese conocimiento y esa búsqueda de apoyo de este señor, nosotros logramos contactarnos y acompañarle en el proceso para solicitar el aborto terapéutico. Entonces, ahí Perfecto, quiero claro. recalcar la importancia que tienen, por ejemplo, espacios como los tuyos, los medios de comunicación para informar sobre cuáles son los derechos que tienen las niñas y adolescentes, porque no hay otra forma de que los conozcan, porque en las escuelas Ujú, esto no es posible, por ejemplo, en no los se centros de habla. salud, muchos de ellos no saben, muchos personales de salud ni siquiera, digamos, conocen las normas actualizadas que emite el Ministerio de Salud, y menos, digamos, en esos temas tan específicos. Por lo que en este caso a nosotros nos pareció muy paradigmático porque decíamos cómo alguien de un lugar, digamos, rural tan lejano pudo conocer o pudo saber que podía exigir este derecho. Indagamos Claro. y cuando lo acompañamos, ahí nos enteramos que fue por la difusión, digamos, de información en un medio de comunicación. Y ahí creo que también es importante reconocer, digamos, el trabajo que personas como tú y otros comunicadores y comunicadoras realizan para que las personas podamos conocer nuestros derechos. De la mano, digamos, Bien. con eso, efectivamente, nosotros también acompañamos casos en los que vemos a niñas y adolescentes criminalizadas por aborto, donde las autoridades, en vez de investigar el delito de violación sexual, investigan el delito de ¿A autoaborto, quiénes? Sí, ¿no? Y correcto. esto nos parece Bien, absolutamente lamentable. bien, Brenda. Sí, coincido contigo completamente, sobre todo en esta parte que mencionas, ¿no? Es importante seguir distinguiendo
que pese a que el aborto no es legal en todos sus causales posibles en el Perú, el aborto terapéutico sí es un derecho que no está limitado, al que tienen que poder acceder todas las personas que calcen dentro de aquello que especifica una guía establecida por el Ministerio de Salud y que no hay ideología ni discurso que pueda pretender eliminar, que esto es no punible desde hace más de 100 años y que es necesario que desde diversos espacios sigamos hablando y dando a entender, dando a conocer que esto existe y que es un derecho amparado al que las víctimas deben poder acceder si así lo necesitan, ¿no? Y que las juntas médicas también ojalá puedan tener independencia dentro de esta persecución de la que vienen siendo víctimas. Te agradezco mucho haberte dado un espacio para conversar con nosotras y espero nos vengan mejores tiempos ahora, próximamente, dentro de lo que estamos viviendo. Gracias, Brenda. Gracias, Manuela. Un abrazo. Ha sido Brenda Álvarez, directora de Justicia Verde y Proyecta Igualdad, con la que hacíamos un pequeño repaso entonces de lo que les mencionaba, los retrocesos de los que el Congreso se enorgullece, un Congreso deslegitimado con niveles históricos de desaprobación y que se ha tratado de llevar por delante lo poco que nos ha costado décadas, siglos, porque el aborto terapéutico tiene un siglo de vigencia, a las mujeres en conseguir. Y en esa línea de ideas es importante analizar qué propuestas están trayendo los diversos grupos políticos que ahora están buscando obtener un cargo, que ahora van a buscar nuestros votos, que ahora van a buscar que la población los respalde y que, como le decía Brenda, no mencionan estos temas, o algunos sí, pero para hacer contracampaña. Está conectada en la línea Sofía Carrillo, quien es integrante del Comité Coordinador de la Alianza por la Educación Sexual Integral, Sí Podemos. Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, vamos a esperar un segundo que Sofía se conecte. Como les decía, hoy vamos a repasar con Sofía un poco los planes políticos que han entregado, o ya saben que las diversas agrupaciones siempre entregan un plan de gobierno en el que muchas veces los temas relacionados a derechos sexuales y reproductivos y derechos de las niñas, adolescentes y mujeres del Perú han sido ignorados. Ya tenemos ahora sí a Sofía en la línea. Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Manuela. Un gusto conversar contigo y analizar todo lo que está significando esta nueva conmemoración del Día de la Mujer y ESI sobre todo. Sí, justo, querida Sofía, hablábamos un poco hace instantes con Brenda Álvarez sobre el punto complicado en el que nos encontramos a nivel de sociedad, nosotras como mujeres, en un momento histórico en el que se quieren traer abajo lo poco que hemos avanzado, en el que los retrocesos vienen con mucha fuerza y vienen acompañados de algo que es sumamente importante para conseguir los objetivos que han logrado conseguir. Poder político, la capacidad de hacer y deshacer desde el Código Penal a su antojo, a su gusto. Por eso es importante analizar qué es lo que se viene en los planes de gobierno. Y tengo entendido que en ese sentido, bueno, hay algunas candidatas, ya me dirás tú si candidatos también, pero que se han adscrito a ciertos tratados o ciertos compromisos relacionados con la educación sexual integral. Cuéntanos un poco cómo ves el panorama en cuanto a candidatas y candidatos y si es que han hablado de estos temas. Bueno, nosotros organizamos desde la Alianza por la Educación Sexual Integral, Si Podemos, un diálogo político convocando a distintos partidos para que pudieran darnos a conocer cuál es su propuesta en torno a educación sexual integral. Asistieron a esta convocatoria partidos como Ahora Nación, Perú, también el partido liderado por Marisol Perestello,
de Buen Gobierno, por Nieto, el Partido Morado, Cooperación Popular, y tuvimos alcances referidos a las propuestas que tienen estos partidos que en realidad son los que podrían estar más cercanos a lo que nosotras estábamos también esperando en torno a educación sexual integral. Entonces, en ese contexto, cuando nosotras hemos hecho el análisis de las propuestas que hay en torno a educación sexual integral, hemos visto con preocupación que muchos partidos tienen ausencias o incluso propuestas contrarias a lo que significa la educación sexual integral. Y por eso considerábamos sumamente importante hacer esta convocatoria, ¿no? Reitero, los partidos, me parece importante señalar quiénes estuvieron, primero la gente, ahora Nación, el Partido del Buen Gobierno, el Partido Morado, Cooperación Popular y la Alianza Venceremos. Son quienes participaron con sus candidatas al Congreso, dando la propuesta del partido político. Coincidimos Oh, en la preocupación, sobre todo en los retrocesos normativos que justo hablabas con la compañera anterior en torno al marco normativo, a todo lo que ha hecho este Congreso de la República para ir en contra de los derechos de las mujeres, de las niñas y sobre todo de quienes se encuentran en una mayor situación de desprotección, de abandono, de información. Y eso es lo que no, no llegan a entender mm. nuestros candidatos y nuestros partidos políticos, ¿no? El nivel de desprotección que dejan a a las mujeres y a las adolescencias, ¿no? Y a la niñez, sin duda. Te quería mencionar una lista de algunos de los partidos que ubicó la red Micaelas que tienen dentro de sus propuestas principales la fusión del Ministerio de la Mujer. Alianza para el Progreso, Avanza País, Podemos Perú, el APRA y Renovación Popular. Algunos de estos partidos que están punteros en las encuestas, como en el caso de Rafael López Aliaga, o que figuran como dentro de las posibles opciones del electorado, como el partido de César Acuña y también el de José Luna con Podemos Perú. Es preocupante que hayamos normalizado la posibilidad de que este ministerio desaparezca por completo de la mano con el borrado de mujeres, amparándose en un supuesto discurso de que no hace nada, no sirve para nada o que es un desperdicio de presupuesto que sirve, ¿no? De manera a manera de discurso populista para enganchar con la población. Si bien es cierto, y no sé si tú coincides conmigo ahí, pero podemos tener muchas objeciones hacia cómo el Ministerio de la Mujer se viene desarrollando, yo considero que sí es un retroceso bastante grave la desaparición de este mismo. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista y bueno, cómo lo verían desde la red de Alianza por la Educación Sexual Integral? Sin duda nosotros podemos hacer modificaciones, cambios, mejora en las instituciones, pero eso no quiere decir que debemos desaparecerlas. Ahí hay una gran diferencia. La institucionalidad en torno a la protección, a la garantía de derechos de las mujeres ha sido un proceso, ¿no? Y ni siquiera desde el Estado porque se le antojó en un momento y dijo hay que hacerlo por aquí, sino viene de la demanda de colectivas de mujeres, feministas y no reconocidas feministas también, porque aquí hay que ver que cuando hablamos de la protección, hablamos de todas las mujeres en toda su diversidad. Mejoras hay que hacerlas y para eso elegimos a quienes nos dirigen para que haya las mejoras que corresponden en el interior del Estado, en los distintos sectores, en los distintos niveles de gobierno, pero el abandono con el cual quieren dejar a las mujeres, a las niñas, a las poblaciones en situación de exclusión y discriminación es realmente peligroso. Yo creo que todavía no estamos dimensionando qué está significando todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, ¿no? Porque realmente esto
y la esperanza que queremos tener se hace difícil encontrarla, ¿no? Sobre todo cuando vemos los discursos de nuestros candidatos, la normalización de los discursos de odio, de la agresión machista, sexista, homofóbica, transfóbica que hay en el ambiente político, ¿no? Y si vemos la respuesta también que podemos observar a nivel de plataformas digitales, podemos entender que es todo un aparato contra Mm. las mujeres en conjunto, ¿no? Y voy a enfatizar que quienes están en mayor situación de desprotección precisamente son las que están en empobrecimiento, rurales, campesinas. Entonces, tenemos que ser muy, muy responsables en nuestro voto para que podamos elegir a quienes nos puedan guiar y conducir de otra manera. Querida Sofía, en cuanto a la educación sexual integral, que ha sido algo que ya ha logrado el Congreso eliminar de la currícula escolar o al menos reemplazarlo por una supuesta educación basada en, cito textual, ciencia, biología y ética, lo cual yo decía es absurdo porque la educación sexual integral ya tiene como pilar, uno de sus pilares principales, estar basada en la ciencia, es reiterativo. Pero digamos, dentro de esta eliminación que se ha hecho de la ESI, de las currículas escolares, nos vemos ante una situación muy preocupante a nivel nacional en la que los índices de violencia van a seguir en aumento porque desde lo preventivo no estamos haciendo absolutamente nada y estamos prohibiendo que se hable sobre estos temas. Imagino que esta es también una preocupación para ustedes desde la red. Sí es, desde la Alianza por la ESI llevamos muchos años impulsando políticas públicas en educación sexual integral. Estuvimos muy cercanas a los primeros lineamientos en el 2008, donde a nivel de tutoría se empezaban a dar algunos planteamientos en torno a cómo abordar educación sexual en el aula, qué responsabilidades tienen también la propia institución educativa, pero además las UGELs, además el gobierno regional, el gobierno nacional. Estábamos avanzando en ese sentido hasta la aprobación del currículo nacional de educación básica, que significó incluso en su momento la salida del ministro de Educación, porque el colocar educación sexual integral empezaba a ser de manera mucho más explícita una afrenta a todo este sector Mm, conservador, antiderecho sobre todo. Entonces, sí. creemos firmemente en que si tenemos que trabajar para eliminar la violencia de género, la violencia contra la mujer, no podemos solamente aplicar lo que muchos candidatos y candidatas están señalando ahora, mano dura, ¿no? Porque la mano dura parece que es ser como el gran gorro para decir soluciono la inseguridad ciudadana, soluciono la violencia contra la mujer, soluciono lo que deba solucionar. Nosotros creemos en la prevención, creemos en la educación sexual en la escuela, incluso fuera de la escuela, porque algo que siempre dicen los sectores antiderechos, y tú muy bien lo sabes, Manuela, es que queremos sacar a los padres y a las madres del proceso educativo. Y eso es Falso. totalmente falso. Y allí es donde empieza a trabajarse el mensaje que desvirtúa el trabajo que se impulsa desde colectivas, desde organizaciones de mujeres e incluso desde los propios adolescentes y jóvenes que también tienen agencia, que también saben qué necesitan para ellos, para su formación, para su desarrollo. Entonces, estamos en un momento donde no podemos renunciar a demandar un Estado que proteja, que desarrolle acciones preventivas en torno a la violencia de género, al embarazo en adolescencias y a todo lo que está significando el riesgo permanente que tiene este sector de la población y las mujeres, Claro. obviamente, también, ¿no? Concretamente, Sofía, ¿cómo podría incidir la educación sexual integral en la reducción de los índices de violencia?
Cuando hablamos de educación sexual integral, de acuerdo a cada etapa de la vida, estamos también hablando de tener la posibilidad de un desarrollo pleno de niñeces, adolescencias y juventudes. Hablamos de establecer relaciones respetuosas, decirle a una niña y a un niño que es el cuidado mutuo, que es el autocuidado, a qué tiene derecho también, ¿no? Porque es muy importante conocer qué derecho tenemos. Tenemos derecho a no ser violentados. Entonces, una niña con conciencia, un niño con conciencia puede también plantear las alertas sin, evidentemente, darle la responsabilidad de su cuidado al niño o a la niña, pero sí la posibilidad y herramientas para que pueda identificar una situación de riesgo. Estableceríamos relaciones respetuosas también. Sabemos que la violencia de género no empieza en la adultez, empieza en las adolescencias, en la manera como se De están acuerdo. relacionando los niños y las niñas, ¿no? Que están tan expuestos a los medios de comunicación, nos rasgamos las vestiduras en torno al contenido que reciben, pero ¿qué Mm. otro contenido le estamos dando a esos niños? ¿Cómo estamos viendo a la escuela en su proceso formativo? Hablamos de una comunidad educativa, hablamos de docentes, hablamos de estudiantes y hablamos también de padres y madres de familia. Una educación sexual integral implica a toda la comunidad educativa, ¿no? Y es algo a lo cual nosotros apostamos. Y fue una demanda específica justamente en este diálogo político con los partidos que asistieron recientemente al evento que nosotros convocamos, ¿no? Las personas que estuvieron, las candidatas, porque todas fueron mujeres, eso también es sintomático, es decir, hay una ¿No fue ni un relación candidato clara. masculino a firmar los compromisos? Las representaciones fueron todas de mujeres. Es decir, nosotros enviamos las invitaciones a los candidatos presidenciales y delegaron a la persona que A las mujeres. correspondía según ellos, ¿no? Entonces fueron las mujeres, estuvieron dando cuenta de lo que presentaban los planes de gobierno, porque hay que decir que sí hay planes de gobierno que incorporan la educación sexual integral directa o indirectamente, o plantean acciones orientadas a la prevención de la violencia de género. Hay otros que incluso hablan en contra, mencionan lo que es Mm. ideología de género, entre comillas, ideología, y bueno, creo que ya sabemos qué partidos son los que hacen eso. Entonces, nuestra preocupación está centrada precisamente en no seguir retrocediendo. Antes decíamos, Correcto. hay que bloquear, hay que aguantar, pero ahora estamos retrocediendo, ni siquiera es que nos estamos manteniendo en el mismo lugar, ¿no? No. Estamos retrocediendo y eso es algo que Sí. debemos decir y creo que es importante también nosotras como organizaciones, como personas involucradas en esto, ser conscientes que debemos acercar los mensajes y debemos también tomar conocimiento de cómo viven estas situaciones y todo lo que implica la educación sexual integral, las distintas poblaciones, porque no es una sola manera de plantear la educación sexual integral. Debe tener un enfoque intercultural, debe reconocer las distintas formas de relacionamiento y a eso apuntamos, ¿no? Al respeto mutuo, a la garantía de derechos, a vivir de manera adecuada, al bienestar que deberíamos tener todas las personas cuando estamos en este mundo, ¿no? Es decir, es algo que suena simple, pero es bien complicado. Correcto, querida Sofía. Muchísimas gracias por haberte dado un espacio para hablar de este tema que consideramos que es tan importante. Y bueno, con miras al 8M, lamentablemente no hay mucho que conmemorar, más bien nos ocupan una serie de preocupaciones, pero lo importante es que desde diversos espacios como la Alianza para la ESI no nos quedamos de brazos cruzados y vamos a seguir haciendo hincapié en que esto no puede seguir sucediendo y vamos a Así seguir es. alzando nuestras voces en conjunto. Eso es lo que por lo menos rescato de esta fecha, que no nos han Sí. silenciado y no están cerca de hacerlo.
y no nos van a silenciar y vamos a seguir diciendo que la educación sexual integral es un derecho que tienen todas las personas y en particular niños, niñas, adolescencias y juventudes de acuerdo a cada etapa de vida. Que no nos mientan y que no nos digan que estamos planteando contenidos que no corresponden a estas personas o a las etapas de vida, ¿no? Eso es importante. Así que Bien. Muchísimas gracias, seguimos. querida Sofía. Un abrazo. Gracias, Manuela, un gusto. Chao, Sofía. Bien, y sí, solo quería cerrar trayendo a la memoria el caso que vimos ayer como un ejemplo concreto de cuando la educación sexual integral salva vidas. Ayer hablamos del caso de Guillermo Salas Cervantes, un hombre que ha sido denunciado por lo menos 5 mujeres de haber ejercido violencia sexual en su contra cuando eran niñas en Tacna. El último caso, el caso que destapó los 5 anteriores, le correspondió a un adolescente de 14 años que un día, cuando en su escuela llegaron a darles una charla sobre educación sexual integral y les hablaron sobre los derechos de su cuerpo, sobre sexualidad, sobre prevención de la violencia sexual, se dio cuenta que lo que había vivido era un episodio de violencia y a raíz de eso fue capaz de denunciarlo. La educación sexual integral salva vidas, que no le mientan. Vamos a cerrar ahora sí, entonces, no me dicen que ya no tenemos comentarios por la hora, nos despedimos, 4 en punto, cerrando la semana que ha sido muy movida, pero los esperamos nuevamente aquí en este mismo espacio. La semana que viene, seguimos avanzando en el mes de marzo. No olviden que pueden hacernos llegar también sus denuncias. Vamos a traer pronto un número, Switcher, nos comprometemos a traer un número telefónico que ya nos están pidiendo para hacernos llegar denuncias directamente. Les agradecemos por habernos acompañado una semana más y no me puedo despedir sin pedirles sus likes, sus comentarios y sus suscripciones. Un abrazo grande y nos volvemos a conectar el lunes. Chau, chau.